Todo esto surgió con uno de los referentes de los jubilados de los miércoles, apareció con la camiseta de Chacarita. Y bueno, los pibes de Chacarita empezaron en las redes, che, mirá al viejo este con la camiseta de Chaca, vamos a ayudarlo. Y ahí empezaron a sumarse otros hinchas. Había mucha gente y la represión empezó mucho antes de que la gente llegara, cuando la gente estaba empezando a llegar, porque era una imagen inmostrable para el gobierno. El de Independiente, el de Racing, el de Boca, el de River, el de Estudiantes y el de Gimnasia, unidos, solidarizándose. Pero esta gente no puede existir la solidaridad, es imposible. La noticia pasó a ser el quilombo y no la movilización. No sabía qué le había pasado. Yo pensé, bueno, le pegaron algo en la pata, no sé, un golpe. Me cruzo con un taxista que estaba subiendo al taxi que había ido a la movilización. El momento del traslado, una vez herido. En el camino le voy contando que, bueno, mi hijo parece que, no sé si lo hirieron, no sé qué pasa, está ahí en el hospital. No me quiso cobrar, no sé qué. Y bueno, y ahí me entero. Es muy grave, estaba mal. Muy mal, no mal. Y bueno, se me vino el mundo abajo, ¿no? Yo fui a la marcha, me volví temprano, cuando empezó la represión, antes incluso, y no sabía que era Pablo. Yo a Pablo lo conozco y lo conozco mucho a Fabián y a toda su familia, entonces vi que había sido un fotógrafo. Cuando empiezo a enterarme no sabía exactamente quién era. Recuerdo que poco antes de las 4:30 hay un hecho que bueno, después se hizo viral, que fue el golpe a Beatriz, una jubilada. Eso es a las 4:30. En ese momento empieza lo que intenta hacer un operativo de desalojo de la plaza a partir de una provocación. Están llegando de todos lados porque no ha sido superada la gendarmería. La gente luego resistió durante más de media hora en el medio de la plaza. Disparan por la espalda. Yo, de hecho, tenía el chaleco de prensa, o sea que estaba claramente identificado. Pegan unos balazos de goma que me pegaron en el brazo derecho. Ahí le han disparado a un muchacho en la cara. Estábamos con unas compañeras sacando justo a 20 metros donde estaba el escuadrón móvil 6 de la Gendarmería Nacional, que es la que dispara hacia donde estaba Pablo. El 12 de marzo fue terrible, fue una cacería literal en la cual cuando pasó lo de Pablo nosotros estábamos atrás de la fuerza y veíamos cómo recargaban todo el tiempo, todo en vivo pasaba. Era una situación, nada, la verdad que en ese momento no teníamos máscara, no teníamos nada. Lo de Pablo Grillo no es joda y le puede pasar a cualquiera de nosotros le puede pasar. Tenemos en Argentina como un ejercicio, una gimnasia de responder a velocidad contra delitos, ¿no?, de represión. Lo tenemos porque hubo muchos casos antes, ¿no? Rápido se empiezan a mover la solidaridad, digamos, tanto social como para cubrir el tema en cuanto a abogados. Por supuesto que estaba también toda la parte médica corriendo por otro carril, ¿no? Y se juntaron no solo para identificar a Guerrero, todas las cámaras, las fotos, las cámaras de los aficionados que estaban ahí, etcétera, sino también el rol de los investigadores de CONICET, 2 físicos del Balseiro que pudieron analizar también la fuerza, la velocidad, la luminosidad, la trayectoria de la granada. Gracias a esa cantidad de reporteros gráficos que nos encontramos todos los miércoles, se pudo hacer una reconstrucción de lo que le sucedió a Pablo y de esa manera dar con el responsable. En el caso de Pablo Grillo,
nosotros pudimos publicar un video en donde mostrábamos cómo había sido el ataque. Habían disparado directo a la cabeza un gas lacrimógeno que en realidad debería ser disparado a 45 grados. Y lo contábamos en vivo cómo disparaban las balas de goma no hacia abajo, hacia el piso, sino directamente al cuerpo, cómo lanzaban los gases lacrimógenos eso a distancia, cómo lo tiraban como si fuera un arma. Ese momento muy intenso, como te digo, de saber que teníamos algo y que teníamos que mostrarlo, y de organización con mucha gente. Nosotros logramos captar algunas de las imágenes de ese momento y la terminamos aportando al mapa de la policía, que hizo un gran laburo, que fue el que después permitió reconocer a quién había sido el que disparó. Entonces me parece que el rol de los medios también es fundamental, porque a través de eso, de la actuación de todos los que estábamos acá, se pudo llegar a ver cómo le dispararon a Pablo o al hincha de Chacarita, caso de Rivadavia, a cómo hacían una nena de 10 años. ¡Pégale un tiro! ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿No vas a pegar un tiro en la concha de tu madre? ¿A quién amenazás, hijo de puta? ¿A quién amenazás que le vas a pegar un tiro en la concha de tu madre? Tranquilo. ¡Dale! Desclasado de mierda. Desclasado pueblo. La concha de tu madre. El mismo caso nos demuestra la acción directa que somos capaces de hacer para identificar al responsable, para que no haya impunidad, para generar conciencia social de la mentira que el gobierno trató de llevar a cabo en el mismo momento de los hechos, para desprestigiar la figura de Pablo, para mentir sobre quién era, para decir que ya lo habían detenido. Lo acusaron ese mismo día, inventaron un delito ahí, o sea, legislaron y inventaron el delito de fotoperiodista militante. Y lo juzgaron ellos mismos y lo condenaron a muerte. El relato había sido armado, ¿no? El relato de los barra bravas violentos, que era facilísimo de armar porque vos ponías hincha de fútbol, barra brava, ¿no? Como más con la usina homogénea de discurso narrativo del gobierno. ¿Qué tienen que hacer las barras metidas en las marchas de los jubilados? De las barras, de los violentos. Barra brava falsamente solidarizado. El mapa es una forma de control, en realidad, ciudadano de las fuerzas de seguridad, ¿no? Surge antes de que asumiera el nuevo gobierno, para ponerle rostro, decimos nosotros, al poder, en este caso a la policía. El mapa de la policía se vuelca a tratar de registrar cómo estaba haciendo la represión. Reunir imágenes de manera masiva. Es una disciplina que se llama arquitectura forense. Está desarrollando en diferentes partes del mundo, por ejemplo, para producir verdad sobre las guerras y demás, orientadas a pedirle a los fotógrafos, pero también para pedirle a cualquiera que vaya con su celular que empiece a registrar a la policía también. Y que empiecen a registrarlos, por ejemplo, cuando llegan a la marcha, qué armas tienen, cómo se organizan, cuáles son las fuerzas que hay, cuáles son los jefes, cómo se mueven, y obviamente en el momento de la represión también registrarlo. ¿Cómo va a tirar hacia el cuerpo? ¿Cómo va a tirar hacia el cuerpo? Tomale la cara, tomale la cara. También se dieron situaciones muy violentas. Cuando se estaba votando la ley de base, por ejemplo, me acuerdo que eso llevó varias instancias. Y esos días también fueron muy fuertes, muy fuertes. Obviamente los miércoles los jubilados, yo creo que nos mal acostumbramos a que suceda. Vengo de una forma de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. Y bueno, lo que yo intento es estar lo más cerca posible para mostrar que termina siendo un gobierno represor. ¿Está bien, señor? Nadie te enseña qué hacer en esa situación, o por lo menos, no sé si eso se estudia. ¿Qué haces cuando le están pegando al lado tuyo a un jubilado? ¿Qué haces? ¿Seguís siendo periodista o más allá de ser periodista sos una persona? ¿Me meto, no me meto? ¿Lo veo afuera? ¿Me siento tranquilo si yo lo veo afuera y no me meto y solamente narro la situación? Porque la jubilada puede ser mi vieja, puede ser mi viejo, podrían ser mis abuelos los que están viviendo esa situación. Entonces, qué sé yo. Por eso te digo,
No sé si eso hoy se enseña en una facultad. ¡Estoy sacando, no lo ves! ¡Para poco! ¡Para poco! Y creo que el carácter de la represión sobre los cronistas de calle es distinto, es particular. Y me parece que es parte del mismo disciplinamiento que busca la represión sobre los manifestantes. Lo que pasa es que al pegarle a un periodista tiene mucho más eco que al pegarle a 10 jubilados, que intuyen que la sociedad está tan anestesiada que le chupa un huevo. Y de vuelta, aprovechan ese amplificador que representa a un colega golpeado, gaseado o hasta con un tiro en la cabeza de una bomba de gas lacrimógeno. Es realmente pasmoso, pero es lo mismo que vimos en Chile, en la época de Piñera, de las revueltas, lo mismo que vemos ahora en Europa con los gobiernos de ultraderecha, que hasta tiran ultrasonido para reprimir manifestantes. Creo que vamos a una deriva en la cual va a ser muy importante defender la conquista de poder manifestarse y también la de que alguien pueda cubrir esa manifestación y contar de qué va. Empezar a generar un saber, que eso es algo que se había perdido en estos años, sobre cómo ir a las manifestaciones, y también empezar a generar estrategias de autocuidado e incluso de respuesta a la violencia estatal, porque necesitamos seguir manifestándonos y protestando. Entender cómo reprime la policía, como forma de producir un conocimiento que nos permita, a quienes nos manifestamos, poder defendernos también. A ver, hay una parte del trabajo del fotoperiodismo que se hace en el terreno de los hechos, en donde vos no podés reflexionar qué imagen sacás. Ellos están ahí, ellas están ahí a velocidad, gases, palazos, no sé, lo que venga, y sacan fotos. Y lo que me maravilla es que hacen unas fotos increíbles, aún en esa situación, aún corriendo, cargando peso. Mientras todos nos estamos escapando, si estamos en una marcha que reprimen, ellos van hacia donde está el que está reprimiendo para tener la imagen. Y además, en ese contexto te hacen fotos simbólicas, fotos metafóricas, fotos que te muestran el registro directo de lo que está sucediendo, etc. El laburo en la calle plantea todo el tiempo, ¿no? Tomar decisiones. Algunas uno las va discutiendo en equipo, en el caso de La Izquierda Diario. Nosotros siempre tratamos de preservar la imagen de quienes están resistiendo, de quienes están ahí adelante, porque todo el tiempo, ahora lo hemos visto cuando fue lo de la protesta de la reforma laboral, hay una búsqueda de señalar quiénes son los que hicieron tal o cual cosa. Si eso puede mandar en cana a un pibe, ojo, mandar eso, porque están acusándolos directamente de terrorismo, o sea, les puede tocar 20 años preso. Una acción sediciosa. Sin operativo tomaban el Congreso. Un golpe de Estado. Terrorista. La labor de Bullrich es impecable, es maravillosa, es majestuosa y es única. Entonces el hecho de cuidar a quienes están manifestando, quienes están protestando, quienes están resistiendo, creo que es uno de los códigos que se ha ido incorporando más, por lo menos en toda esta camada que se ha ido formando al calor de la pelea. Obviamente hay muchos que prefieren enfocar el policía con su superarma, el hidrante, el blindado, o ese sonido fuerte de las botas o de los escudos que intentan amedrentar. Y creo que nosotros lo que intentamos es mostrar esa otra combatividad, esos otros gritos de guerra, que son los que hacen quienes están protestando. Por eso también hay toda una pregunta por cómo difundir esas imágenes, cómo hacer para no amplificar la represión. Es una gran pregunta que tenemos que hacernos hoy, los medios de comunicación. Cómo no mostrar solamente cómo le pegan a la gente y una y otra vez, que es un poco el objetivo de la violencia estatal, ¿no? Que la manifestación, que la gente que vaya a manifestarse empiece a tener miedo. El 12 de marzo, una imagen, un sonido muy impresionante, que era en ese momento que la policía no podía avanzar, en un momento se escuchaba "vamos", y era una primera línea que corría hacia adelante y mostraba su disposición a no retroceder. Y creo que esos gritos, esa disposición de resistencia y demás, creo que son unas cosas que nosotros intentamos transmitir como parte de esa disposición colectiva a luchar, a resistir y a bancar a los jubilados, que creo que fue la clave del 12 de marzo. Creo que lo que tanto molestó a las fuerzas represivas ese día fue que no podían avanzar y que no podían liberar la plaza como lo habían hecho siempre. Si logramos dar cuenta del momento histórico que vivimos,
y hacer de estas nuevas tecnologías no solo una herramienta de las empresas y de los poderes para cagarnos, sino también un arma nuestra, bueno, se abren posibilidades bien interesantes. Hay otro tipo de imágenes que no son la de la violencia directa, que a mí me parecen muy importantes y que también son muy poderosas socialmente para hablar, para decir, para generar conciencia. Una, por ejemplo, que se viralizó, fue una asamblea de trabajadores en un hangar de Ezeiza, que era una asamblea de trabajadores de aerolíneas cuando hubo despidos, intentaba ser privatizar aerolíneas. ¿Qué pasó en esa situación? Una propia trabajadora que estaba dentro de la asamblea miró la escena, era una fotógrafa de eventos sociales y saca una foto bellísima con el avión detrás, la asamblea de los trabajadores, el ángulo del hangar. O sea, alguien que tenía una visión estética también y que adopta una fuerza fenomenal, ¿no? Una imagen potente con lectura política de la situación, ¿no? La fuerza de los trabajadores reunidos en su lugar de trabajo para no perderlo. Nosotros hacemos videos en la puerta de la fábrica. Lo hago por Mondelez, mis compañeras, y porque pensando también en esas fábricas donde no hay una oposición, nosotros queremos discutir cuál es la salida para enfrentar a esta reforma laboral que van a querer imponer. Es lo que más me motiva y tratar de organizar desde ahí. El equipo que labura conmigo en general se arriesga además por estar lo más cerca posible y mostrar lo que está sucediendo. Nos tuvimos que acostumbrar a trabajar con máscaras, con cascos. Antes vos lo veías en otras partes del mundo y vos decías, che, qué lejos que estoy de eso. Estoy acostumbrado a que cada miércoles tengo que estar listo para lo que pase. Padre, está bien, por allá. Está bien, anda por allá. Está bien, pero correte porque estamos trabajando. Está bien, pero estamos trabajando de allá para allá ustedes. En un momento justamente donde el gobierno intenta aterrorizar, donde desde otros sectores se intenta plantear la idea de que hay que resignarse a esperar, creo que el mensaje más fuerte de esas movilizaciones es que había que mantenerse en la lucha, que había que mantenerse en la calle, y creo que es un mensaje que había que multiplicar, que esas jubiladas que a pesar de su edad estaban ahí enfrentando a la policía era un mensaje que había que hacer llegar a todos lados, ¿no? Es una situación riesgosa, qué sé yo. Hoy venís a una manifestación y por ahí terminás en el hospital. Entonces, la vida puede cambiar de un momento a otro, qué sé yo. Las imágenes abren una posibilidad de sentidos. Y en una sociedad tan partida, tan brutalmente dividida como esta, en donde todavía hay una parte importante de la población que sigue avalando este gobierno, aunque sean perjudicados por este gobierno, sigue sosteniéndolo y sigue avalándolo. A mí me parece que las imágenes son un lugar central de la disputa de sentidos de lo que sucede. Era como parte de esa primera línea que muchos fotoreporteros, periodistas, también sufrieron la represión porque quedaron en la mira de las fuerzas de seguridad. Recordemos muchas imágenes o muchas conferencias de prensa de Patricia Bullrich donde decía que muchos de los que estaban ahí con sus cámaras en realidad eran manifestantes o que tenían que correrse del lugar donde ocurrían los hechos, y evidentemente ese número de heridos mostraba que se habían convertido en un objetivo de las fuerzas de seguridad. Ante un gobierno que era cada vez más duro, sectores, como en este caso los jubilados, que invitaban a participar en el Congreso de las movilizaciones, que los reprimían, y la actitud de muchas conducciones, ¿no?, sindicales, bueno, del peronismo, muchos jóvenes tomaban ese violento oficio de registrar, de escribir, como parte de su militancia. Uno empezó a ver que había cada vez más, no solo trabajadores de prensa, sino jóvenes de medios alternativos, o que iban con sus cámaras o en grupos a participar de ese registro, ¿no? Están en la primera línea y están cumpliendo voluntariamente un papel de medio de escudo, digamos, ¿no? Es imposible con lo que vivís día a día no conmoverte. Uno se guarda muchas cosas de lo que ve. Hacía un mes todos los miércoles veníamos cobrando, jubilados, le pegan a este, quilombo de acá, allá.
los jubilados que venían te hablaban, te abrazaban, te lloraban y entonces bueno, en un momento yo estaba al aire y me quebré, porque sos persona, sos humano, yo lo vivo así. ¿Qué le hicieron, jefe? ¿Lo gasearon? ¿Siempre viene los miércoles acá? Claro que vengo siempre. ¿Qué piensa de lo que está pasando? Son todos los ¿Está bien? ¿Necesita algo? Más que claro, es muy evidente que no quieren que mostremos lo que sucede, no quieren que mostremos la represión en sí, pero también las luchas sociales que se van organizando de distintos sectores, ¿no? Es un gobierno desde el Estado que lo que imparte es odio y cada vez hay más episodios de represión porque el ajuste no cierra sin represión. Pero se empezó a gestar una transformación en nosotros, los fotoreporteros, que pasamos a trabajar en colectivo, pasamos a formar una red, pasamos a pensar nuestro trabajo de una forma mucho más solidaria y compartida. Y nuestro oficio, nuestra función es mostrar la realidad de la calle. Que está dejando testimonio, que está ayudando no solo a visibilizar, sino también a buscar a los responsables de las represiones. Hay algo muy particular que caracteriza, que define al fotoperiodismo, más en tiempos de inteligencia artificial, de virtualización de nuestras vidas, etcétera, que es que sigue siendo necesario poner el cuerpo para hacer su trabajo. Tienen que estar en el lugar de los hechos, sufren en carne propia la misma represión o tragan los mismos gases que los manifestantes. Pero además son los ojos de quienes no están ahí. Es el ojo que tenemos nosotros. El que no va a la movilización. Yo voy generalmente, no siempre, pero después me entero por los medios lo que ocurre. Inevitablemente pienso que los trabajadores de prensa vamos a ser parte de la resistencia y vamos a lograr tener menos o protegernos o cuidarnos en la medida en que la resistencia logre avanzar y logre derrotar, digamos, a la vocación violenta del poder estatal. Intento por no victimizarse más que los que luchan, digamos, ¿no? Porque rápidamente aparece esta lógica, ¿no? De que, bueno, a los periodistas no nos pueden pegar, a la gente sí, a los periodistas no. Es una tentación, inevitablemente aparece. Y tampoco ponerse en el centro, ¿no? Uno siente por un lado que enfrente hay un peligro, porque está en la mira, en el caso de Pablo directamente un ataque criminal, pero al mismo tiempo creo que la mayoría siente que está acompañado. Fotoreportero, camarógrafo, asistente, me parece que el mundo de la calle es muy solidario, no importa en qué medio trabajás, eso me parece que sí está claro. Hay una camaradería, un compañerismo entre todos los que están ahí en la primera línea. Te estoy hablando de los trabajadores y trabajadoras de prensa, pero también de la gente que te dice, che, flaco, ¿estás bien? Cuando te pegan, te sacan, que están ahí cuidando al otro. Ni hablar de después de la posta de salud y una serie de cuidados que se han ido tomando durante todo este tiempo, que es parte de un colectivo mucho más grande, donde todos nos cuidamos. La violencia en las manifestaciones no se ve siempre de la misma manera socialmente. Si vamos a, por ejemplo, el 2001, no estaba mal vista socialmente la resistencia contra la policía. Las fotos de un pibe tirando una piedra a la policía se transforma en un ícono, no en la imagen de, ay, mirá qué tipo violento que está haciendo esto. Ahora, pasaron un montón de años. ¿Qué está pasando hoy socialmente? En una situación política como la que vivimos, hay distintas opiniones acerca de cómo reaccionar. Yo pienso que también la opinión pública va cambiando su forma de ver. ¿Cuándo sirve producir imágenes que sirvan al relato hegemónico del gobierno de hacerte quedar como un violento? ¿O cuando esas imágenes pasan a ser, bueno, no nos rendimos? Crear mentiras, crear fake news, crear imágenes falsas, reprimir la producción de las propias imágenes en el lugar de los hechos. Y la otra forma, que es la que estamos viendo también en muchas de las últimas manifestaciones, que tiene que ver con generar hechos que van a ser fotografiados para obligar a producir esas imágenes. Esa imagen del fuego, el auto, las llamas, el Congreso detrás es irresistible para cualquier fotógrafo o fotógrafa. Aprovecha esas narraciones, aprovecha esas imágenes.
las pone en loop televisivo 24 horas por día para generar rechazo a los actores que luchan justamente por sus derechos. Condenar sobre todo cualquier tipo de respuesta a esa violencia. La defensa contra esa violencia siempre es condenada. Intentó ser un asesinato a un militante popular. Nos vinieron a buscar en particular a Pablo y a un montón de compañeros y compañeras que, como ustedes, cubren los conflictos, porque cumplimos el rol de registrar eso. Unidad de los trabajadores, que al que no le gusta se jode. La única manera de sostener un plan de ajuste económico que es a través de sostener el aparato represivo y el miedo. Día a día se va de alguna manera quebrando nuevamente ese temor y la gente está volviendo a salir a la calle. Y la hazaña tiene que ver justamente con aquellos que muestran o de alguna manera hacen ver un poquito más la luz al final del túnel, y el gobierno trata específicamente de ir contra ellos. Hay un ataque desmedido por parte de las fuerzas policiales a la prensa específicamente. Los grandes monopolios informáticos no muestran lo que realmente sucede. Pero por otro lado también hay un mensaje que ellos sí necesitan mostrar, que es un adoctrinamiento, donde en realidad quieren que mostremos y que ejerzamos el miedo contra el pueblo y que nosotros seamos esa herramienta, y no lo van a conseguir. Esta semana aquí en el Congreso. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, le mandamos un saludo a la señora. No se pelea a la gente. Sí, bueno, ahí te tentás. Bueno, pero eso son cosas que también pasan en la calle, viste, que ahí te tenés que reír. En esta crisis de dimensiones todavía incalculables, al periodismo le cuesta defenderse. Y lo que más cuesta explicarle a la sociedad, por parte de quienes hacemos periodismo honestamente, es que los periodistas no somos las empresas dueñas de los medios de comunicación. Todo eso hace que sea más difícil defenderse, pero que sea legítimo, por otra parte, defender a un oficio que yo reivindico, que es la búsqueda de la verdad, la difusión de noticias de interés público y sobre todo el descubrir algo que alguien no tiene ganas de que se sepa. Eso es lo que hace apasionante este laburo. Para mí cambió muchísimo el periodismo en los últimos años por el papel que tiene la información hoy, ¿no? por la naturaleza de la información en la sociedad contemporánea a partir del desarrollo de las tecnologías, sobre todo digitales, ¿no? Yo creo que el periodismo siempre tuvo, durante el siglo XX, por lo menos cuando fue una industria, podríamos decir, cumplió una función social muy importante que uno podría decir que era de mediación, era una institución en sí mismo, ¿no? Pasa a ser una entidad más, una institución más dentro de otras formas de circulación de la información y de construcción de razonamientos colectivos que ya para mí desplazan y sobrepasan digamos, al periodismo, a la función del periodismo. Dejaba de ser una industria del periodismo y volvía a ser lo que fue en su origen, que es algo así como una especie de trabajo por vocación, incluso de militancia, el de hacer periodismo, ¿no? En el siglo XIX, y que entonces acababa la época de la industria. A veces que claro, eso deja una consecuencia muy compleja, que es la del periodismo como trabajo, ¿no? La de los trabajadores de prensa. Cuando vos le preguntás... Disculpa la molestia, mucho gusto, no mi nombre es eso, varón. ¿Todo bien? Que Dios le bendiga ante todo, ¿no? Te podemos traer un compromiso con todo respeto, varón. No tengo. El televidente se cree que todos somos millonarios, ¿viste? Porque trabajar en la televisión se cree que estamos, no sé, o en auto 0 kilómetros o viviendo en grandes casas, y la mayoría de los trabajadores de prensa, sea periodista, camarógrafo, fotógrafo, la mayoría tiene que alquilar, mantener su día a día. Yo tengo el privilegio, si se quiere, de tener un trabajo en blanco, pero creo que hay colegas que por ahí tienen que tener, no sé, 5 trabajos para poder subsistir, ¿no? Muchas veces se complica de poder hacer al 100% tu laburo, porque quizás tenés la cabeza en muchas cosas, ¿viste? Estoy en negro yo. Pará, no tengo Tommy, vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 117.000 pesos de la obra social. Decime cómo hago para aportarle. Si no me alcanza, ¿cómo hago? Pará, Tommy, pará. Vos porque estás en blanco. El ataque a Pablo es disciplinador, pero no solo el ataque a Pablo, sino que el ataque a toda movilización, porque en realidad es un ataque a la protesta social. No es el protocolo antipiquete, es un eufemismo, es una mentira, no existe eso.
se debería llamar protocolo contra la protesta social. No odiamos lo suficiente a los periodistas, te dicen. Esos periodistas ensobrados, para ellos no, los ensobrados no son los que ensobran ellos, son los otros, ¿viste? Lo que pasa es que está lleno de cínicos en Argentina, entonces cuesta, pero a la larga empieza a quedar claro quiénes operan, quiénes trabajan para fines que no explicitan. Qué bárbaro, querían sangre, encontraron sangre. Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. Y ahora les voy a mostrar un dibujito al que accedí gracias a una alta fuente de economía. Estos son las bandas. Estos son las bandas de flotación. Cuando te acercás a la banda de abajo, las flechitas se empujan hacia arriba. Explícame dónde se pierden puestos de trabajo. Escucho, ¿eh? No, está bien. ¿Dónde se pierde el puesto de trabajo? No, ahí no, en ese caso no. La triste continuidad de saber que en este país ya se había matado a un fotógrafo, ya se había matado a un trabajador como Carlos Fuentealba de la misma manera. O sea, en toda la democracia es una gran deuda de la democracia. Las fuerzas represivas, ni bien tienen la posibilidad, vuelven a reprimir cruelmente. De hecho, creo que van a seguir porque es la única manera que tiene un gobierno de así llevar las transformaciones que quiere sacar adelante. Me parece que es la única forma que tiene. Detenían a personas y después decían que eran terroristas y le tuvieron 4 meses detenida. Y eran personas que por ahí ni habían participado en la manifestación. ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Francisco de Martilla. Tensan, digamos, al máximo, yo diría un poco el consenso democrático, ¿no? De normas, digamos, social de convivencia. Una lógica bélica, ¿no? De aniquilación de quienes se oponen. En realidad ese es el objetivo principal, ¿no? Neutralizar, acallar, ¿no? A quienes se opongan. Cuando asume el gobierno y plantea esta política mucho más represiva contra la protesta, lo primero que decidimos es, bueno, nosotros tenemos que estar en el lugar de los hechos, primero para denunciar estos protocolos, ¿no? Que claramente criminalizan la protesta, pero después intentamos darle la palabra o que los sectores que están luchando transmitan esa moral de quienes siguen en la calle, ¿no? De que quieren seguir resistiendo. Recordemos que la CGT en ese momento ya había planteado, había comenzado con una política, con un pacto, con una política de tregua, con una política de pasividad, y el peronismo tenía una lógica más de resignación, de no movilizarse, pero hay sectores que seguirían en la calle. ¿Escucharon, señores de la CGT? ¿A dónde están que no se ven? ¡Pedazos, hijos de puta! ¡Hace 70 años que están robándole a los trabajadores! Acá no estamos en un estado pre-revolucionario donde tocas pito y avanzás sobre el Palacio de Invierno, ¿viste? No hay que tener la fantasía esa. Yo creo que hay muchos sectores que podrían salir. Ahora, ¿por qué no lo hacen? No lo sé. Que en algún momento las mismas bases de los distintos gremios van a ser más fuertes que los propios gremios. Puede decir lo que quiera, que eso se va a terminar imponiendo.
Hay un cansancio generalizado de gran parte de la sociedad hacia la política y que por eso llevó a que una persona como Milei llegue al poder. Hay gente que se cansó, que dijo ya está, no le creo más a nadie y que si este tiene que venir a romper todo, que rompa todo. Hoy muchos se están arrepentidos. Al igual que del Estado, los grandes empresarios se valieron de los medios de comunicación durante décadas para garantizar sus propios negocios. Les resulta incómodo interactuar con los medios cuando hurgan en determinadas dinámicas. Y a este gobierno, que representa de manera prístina esos intereses del gran capital más concentrado, le resulta incómodo a Milei el periodismo. A todos los gobiernos siempre les resultó en algún punto incómodo. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam. Él lo pone de manifiesto como hasta ahora no lo había hecho nadie y expone esa disputa por el sentido, por la realidad, por los climas políticos que se crean, en otro terreno que es el de las redes sociales, las plataformas de datos. No estamos parados sobre un tembladeral en un montón de aspectos. Uno de ellos es el comunicacional, porque cambió radicalmente en muy pocos años y a mucha velocidad la forma en que se producen las noticias, circulan las noticias y consumimos noticias. Vivimos ahora en burbujas informativas en donde yo me entero de pocas cosas, vos te enterás de otras, el otro se entera de otras y directamente parece que vivimos en países diferentes donde suceden cosas diferentes. O sea, acciones como La Izquierda Diario y como otro montón de medios que trabajan para generar otro tipo de periodismo son centrales hoy, vitales para la comunicación de este país. Los medios públicos se van a privatizar, así que procura ser una buena trabajadora. La casta periodística. ¡Pedazo de Lo agredieron a Roberto Navarro ayer, por eso está internado, por eso no está acá con nosotros. Rata, inmundo, el enemigo ha sido identificado, con ellos soy cruel. Tamaña estupidez la que me planteaste recién. Los micrófonos ensobrados. El no odiamos lo suficiente a los periodistas es una adaptación del no odiamos lo suficiente a los medios de Trump. Pero fíjate que él da una vuelta de rosca y dice a los periodistas, porque en todo caso de los medios ya habló el kirchnerismo en su momento, con algunos puntos interesantes, pero con otro costado indefendible que fue el de los medios adictos. Lo llevan a un extremo nunca visto, ¿no? Convocar al odio respecto a los periodistas es de un carácter temerario hasta ahora impensado. Es un gobierno que también maltrata mucho al periodismo en general, no solo en la calle, sino también en las redes o propio el discurso del presidente o de varios ministros. Quiere ir contra el derecho a huelga porque hoy los trabajadores, su salario real ha caído en demasía y que ante cualquier manifestación se reprima. De otra forma, ese cambio no lo llevas adelante. El gobierno siguió con su política represiva ante los medios. Recordemos que la primera acusación que le hacen a Pablo es que se había puesto él en la línea de fuego. Luego eso continuó. Hace poco dijo que los periodistas, los trabajadores de prensa, que no respeten el corralito que les había propuesto el gobierno para registrar, en este caso, las protestas contra la reforma laboral, se estaban autoponiendo en peligro, lo cual era una amenaza velada. ¡Salgan de acá, que van a cobrar ustedes! ¡Vamos! ¿Por qué la represión a los fotógrafos, al fotoperiodismo, al periodismo en general, a la fotografía de prensa? ¿Por qué el intento de destrucción de las universidades públicas? ¿Por qué el intento de destrucción al CONICET y a la investigación científica? Parecería que no hay un hilo conductor de los tres, pero sí hay un hilo claramente que conduce a los tres sectores que tiene que ver con actores sociales que tienen valor de verdad, sobre verdades fácticas, sobre hechos, sobre cosas que tienen que ser comprobadas, contrastadas, demostradas. Los tres actores son atacados por este gobierno, fuertemente. No me parece nada casual. Pues sí, sabemos que el Estado representa intereses particulares de los poderosos, de los que dominan. El gobierno de ultraderecha quiere imponer de que no existe la verdad y de que todo lo que existe son relatos interesados. Es como si supieran o como si actuaran con la hipótesis de que
cualquier autoridad en sí misma es una especie de farsa. Las principales figuras del gobierno, Patricia Bullrich a la cabeza, mintiendo sistemáticamente, diciendo barbaridades, sin el mínimo prurito por la verdad objetiva y fáctica de un hecho, ¿no? Vos estabas mirando las imágenes y ella diciendo lo contrario a lo que vos veías. ¡Grave lo que le hicieron! El policía no gasea a la niña. ¿Cómo lo lograron? Con una represión tan tremenda que nos corrió absolutamente el eje del debate. Ya no podíamos seguir hablando de lo que cobraba un jubilado porque estábamos hablando de que había un pibe que estaba peleando por su vida con una granada de gas lacrimógeno en su cabeza. La crisis de representación es la crisis de las élites autorizadas a hablar en la sociedad y a tener la verdad. Pero el problema es qué se construye a partir de la crisis de representación, qué se construye a partir de la crisis de los poderes y de las élites. Hay una verdad en disputa, ¿no? La verdad objetiva, en un régimen social así, lo que hace es desnudar los intereses de clase, la represión y todo lo que los grandes medios intentan ocultar. Mostrar realmente cómo se sostiene este régimen social que oculta que el origen de la riqueza es el trabajo robado a miles de millones de personas, el trabajo colectivo robado a la clase trabajadora. Que ellos, se sigan llenando sus bolsillos de ganancia a costa de explotarnos un poco más. Fuimos a hacer periodismo y comunicación. Yo no soy periodista, soy una simple laburante, pero tenía la necesidad de mostrarle a mis compañeros que salir a la calle estaba bien. Dentro de la fábrica impactó muchísimo porque era la imagen de una compañera que estamos en las mismas condiciones haciendo periodismo. Trabajo en el sector de chocolate del turno mañana. Hace mucho frío ahí. No es lo mismo si está nuestra voz o no está. Que la voz de los trabajadores y las compañeras mías también puedan llegar a esos lugares. Entonces, develar cómo funciona ese sistema y también darle voz a los que denuncian ese saqueo permanente, ese robo, y se organizan contra él, creo que es un acto que para nosotros es revolucionario. La verdad es revolucionaria. Yo creo que hay muchísimo para transformar desde el periodismo, si no, no lo haría. El periodismo es la primera versión de la historia, ¿no? Cumple un año lo de Pablo, pero también en marzo se cumplen 50 años del golpe cívico-militar. En los 70 también el oficio de reflejar la realidad, de reflejar lo que estaba pasando en la juventud y la clase trabajadora, se notó con la brutal represión que cayó cuando la dictadura se impuso sobre miles de periodistas. Había 223 entre trabajadores y trabajadoras de prensa desaparecidos, estudiantes de periodismo, obreros gráficos pertenecientes a los diarios. La represión buscó acallar no solo su voz, sino esas voces que ellos ayudaban a multiplicar. Las voces que se alzan para vaciar de contenido la palabra genocidio tienen una intención política en la actualidad, no es solo revisionismo histórico. El que banaliza lo que hizo la última dictadura acá en Argentina es porque de algún modo acuerda con lo que hicieron, y ese acuerdo implica para mí la posibilidad de volver a hacerlo, porque evidentemente el fin disciplinario que tuvo la dictadura es un fin disciplinario que atraviesa también estas gestiones de ultraderecha, y las simpatías que genera Milei en el gran capital tienen en buena medida que ver con ese afán disciplinario. No en vano se da en un gobierno que reivindica lo que hace la ultraderecha de Netanyahu en Gaza, que mató más periodistas en esta invasión que en las dos guerras mundiales. Creo que es muy canalla que Israel le haya colgado una acusación de terrorista para justificar lo que después hizo y era obvio que iba a hacer, y por eso también yo me defendí tan airadamente de una
de una acusación similar de la DAIA acá en Argentina, obviamente en otro contexto. En la Franja de Gaza, donde hay miles de inocentes, sobre todo los chiquitos que no tienen nada que ver con el terrorismo, nada, y que sufren las consecuencias de ese bloqueo. Y hay que tener el coraje de meterse ahí y demostrar con la gente que está ahí, la verdad que no tengo que otra cosa que admiración, porque cubrir eso o cubrir una guerra no debe ser nada sencillo, ahí no hay casco que te alcance. Me está costando pensar que un genocidio en vivo y en directo como el que sucede en Gaza no genere una reacción mundial acorde a lo que está sucediendo, ¿no? Que la sobrecarga y abundancia de imágenes, incluso explícitas, genera el efecto contrario a la conciencia social, genera la imposibilidad de ver, ¿no? O la anestesia social. Hay también unas fotos de tal crudeza que es imposible mirar. Las imágenes que pasan a tener una potencia son imágenes que se pueden mirar, a pesar del dolor, ¿no? Eso genera más posibilidad de conciencia social que lo explícito del horror. Estamos parados sobre los acontecimientos, entonces también cuesta pensarlos mientras suceden. Están corriendo los límites de todo, ¿no? De lo humanamente posible, de lo humanamente visible, de lo humanamente tolerable. Esta esquina es donde se hacen los semáforos todos los viernes. Le voy a sacar una foto para mandárselo a Pablito. Fotaza. Mirá, Pablo es fundamentalmente eso, solidario, ¿sí? Pero yo creo que es un pibe de barrio y eso engloba todo lo demás. Todo lo que encargue, en todo lo que acciona lo hace desde ese lado. Yo soy insanamente optimista, tal vez, ¿sí? De la lucha popular, porque no me queda más remedio. Bueno, ¿qué decirte, Ulrich? Nada, que sos una re compañera. Te hago los dedos en B, te saludo. Acá estamos en el barrio, con la cabeza intacta. No, decía que hay una frase de Walter Benjamin que a mí me gusta mucho, que habla del compromiso entre generaciones. Un compromiso secreto que une lo que le pasó a una generación con otra. Un hilo de continuidad entre lo que vivieron las generaciones pasadas y lo que vivimos nosotros. Por ejemplo, los que lucharon antes que nosotros, ¿qué nos legaron? ¿Qué hacemos nosotros con eso, no? Contra la resignación o el irse a la casa, empieza a haber otro tipo de respuestas. La imagen del tanque de agua de Fate, ocupado por trabajadores con su ropa, ¿no? Con su ropa de laburo, levantando el puño. Es una imagen muy subversiva porque desafía uno de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que es la defensa de la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? Los trabajadores en el techo de Fate. Muy hermosa la foto, la imagen, y vos sentís los trabajadores defendiendo su fuente de trabajo, en su propio lugar de trabajo, en el techo, ellos ahí festejando y resistiendo. O sea, esas fotos para mí son muy importantes, que se unen con las luchas obreras de todos los tiempos, ¿no? De tantos otros obreros que tuvieron que subirse a los techos de sus lugares de trabajo para que no los expulsen, para que no los repriman. Me parece que hay imágenes que tienen como esas genealogías, ¿no? Y ese compromiso secreto con las luchas de las generaciones pasadas. O la imagen de los obreros del Ultramax adentro de la planta, agarrándose de las rejas. Se politizó mucho más, se ideologizó mucho más el debate entre quienes ocupan una fábrica, quienes resisten, la izquierda, y del otro lado la propiedad privada, el derecho de los empresarios a hacer lo que quieren. Todo el tiempo estamos intentando multiplicar esas imágenes. Un mensaje de empoderamiento para la clase trabajadora y para quienes resisten. El discurso del poder hace que siempre estemos empezando de cero, sin recordar lo que fueron las luchas previas, ¿no? Y que parte de nuestro rol, entonces, aunque no seamos historiadores, pero los que ejercemos algo que tiene que ver con la historia, es justamente reponer lo que no está dado como transmisión generacional.
saber que lo que vivimos hoy es parte de la lucha de un montón de otras generaciones, de otros seres humanos, de otros hombres y mujeres que lucharon para que hoy tengamos lo que tenemos, me parece que habilita a esto de pensar, no estamos empezando de cero, la historia nunca empieza de cero. Fílmica y fotográfica ayuda a reconstruir, también a generar memoria, ¿no?, de esta etapa histórica. De alguna manera construimos memoria. Somos productores de memoria y estos registros no solo sirven para hoy, sino que sirven para las futuras generaciones. Yo confío mucho en la fuerza del conocimiento. No creo en las visiones apocalípticas de que la IA va a destrozar todo, que ya no vamos a poder creer en nada, que no va a haber concepto de verdad, o sea, no me parece que sirva eso. Nosotros como pueblo también creo que vamos a encontrar las formas de resistir a esto. Sí estamos frente a un nuevo fenómeno que no se puede subestimar. Ya no vamos a depender simplemente de lo que digan los medios de comunicación más concentrados, que no solamente tienen sus intereses, sino que yo creo que no pueden hacer esto que estamos haciendo nosotros por la manera que ellos tienen de trabajar. Nosotros hoy estamos produciendo evidencia para la justicia, lo que tendría que hacer la justicia. Es realmente un punto de partida. Se abre una posibilidad muy grande y como esta hay muchas cosas por hacer. Por supuesto es mi sustento y el de mi familia, pero a mí me motiva cada mañana levantarme para hacer cagar a algún hijo de puta. Todas las mañanas. Algunos días lo logro, otros no. Cuando más proporción de sociedad esté en contra de este gobierno, quiere un cambio, cuando se vayan enojando cada vez más con eso, bueno, no va a estar mal visto que vos resistas una represión salvaje. Ante la violencia del ajuste, ante la violencia de esos policías, creo que es totalmente legítimo. Las transformaciones en Argentina siempre se han dado desde salir a protestar por una u otra cosa. La calle siempre es un lugar de transformación. Del gobierno seguir con estas políticas, la calle sí va a ser un lugar de transformación. Eso se va a terminar dando así y no va a importar represión que haya, que la gente va a seguir saliendo. Y yo creo que a la prensa se la cuida, a la prensa se la protege y hay que salir a repudiar cada uno de los ataques que haya. No pueden pasar. 90% de lo que estamos acá, que es militancia por el derecho a la información, por el derecho a que la gente sepa qué está sucediendo. Estamos acá porque creemos en lo que hacemos y vamos a seguir creyendo, no nos van a vencer en ese sentido. Yo lo que sí sé que hay que lucharla, nos equivocaremos, sí, claro, con todo el derecho del mundo a errar la que tenemos, como nos equivocamos 1000 veces. Soy optimista, tengo que serlo. Nosotros lo llamamos el leninismo del siglo XXI, recuperando esas viejas tradiciones que decían que un medio tenía que ser un medio para la acción, para la transformación de esa realidad que uno refleja, que tenía que servir como un organizador colectivo, o sea, como un medio que permita no solo denunciar lo que pasa en la realidad, sino intentar transformarla, un medio para tomar partido. Todavía nos están faltando las fotos para imaginarnos un futuro distinto, ¿no? Y que también las tenemos que construir.